Sean todos bienvenidos. Estamos listos para poder presentarles lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Bienvenidos a todos los presentes y a los invitados. Gracias a Dios por este tiempo. En esta hora vamos a tomar un tema un poco inspirador en sí. Lo he denominado Toto el pródigo. Una vez un amigo, cuando trabajaba en la ciudad de Lima, en el ámbito deportivo, un amigo llegó muy contento y dijo que entre 5 de sus amistades en el barrio había logrado sacar un premio de lotería en ese tiempo, hace muchos años atrás. Y entre 5 se habían dividido ese premio y él tenía una buena suma de dinero, una buena cantidad. Lo que sucedió fue que él dejó de venir a los entrenamientos, se ausentó y con su familia, padre, su mamá, sus hermanos, sus amistades, empezó a comprar regalo para todos, empezó a tener paseos con la familia, empezó a comprar regalos a sus amistades. El padre entró en conversaciones porque tenía deudas y la casa y los gastos en sí. Todo lo empleó con ellos. Entonces, pasó un tiempo, me encontré con él y le dije, ¿cómo estás? ¿Y cómo van tus finanzas? Tomé esa expresión porque el hombre, obvio, tenía recursos. Él me dijo, cero. ¿Cómo que cero? Hey, hace 2 meses tenías buena cantidad de dinero. ¿Cómo que cero? Habrás gastado un 5 o un 10%, pero ¿cero? Sí, cero. Cero. Y lo dijo en un tono y con un rostro creíble. Le creí. Me fui y me volví y le dije, Toto. Estaba con su hermano. Él me dijo, ¿qué? Volví a decirle, Toto. Me fui. A los 3 días, él me busca y me dice, ¿por qué me dijiste Toto? Le dije, estaba presente tu hermano menor y por respeto a él le quité la palabra intermedia o la letra intermedia de la palabra Toto, le dije. Y me fui. Y me dijo, ¿cuál es esa letra que le quitaste? N, le dije, y me fui. Al día siguiente él me dijo, realmente soy Toto. Y saben, desde entonces a él se le llamó Toto. Y fue sinónimo de personas que malgastan. Y en ocasiones los amigos decían, estoy Toto. Por eso he denominado en estos momentos este tema, Toto el pródigo. En realidad, esta parábola no debería llamarse el hijo pródigo. Esta parábola debería ser o debe llamarse la parábola del padre amoroso, del padre todo amor. Porque no es solo la historia de Toto, del hijo pródigo, es la historia y presenta a una persona, es Dios. Como dije, debería llamarse la parábola del Padre todo amor. Esta parábola está considerado por todos los críticos en cuanto a escritura
como la perla de las parábolas. Todas lo han enseñado, han sido contado a los niños en diferentes facetas. En sí, esta parábola está considerada como una joya en la literatura universal. Toto, el pródigo. En sí, es la historia que más almas ha ganado para el cielo, porque muchas almas se han identificado con la historia. Es la parábola que ha traído más almas a los pies de Cristo, es la más conocida, es en realidad el mensaje que nunca debe esconderse o dejarse de predicar, dejarse de enseñar, dejarse de ilustrar. Es la parábola más larga de la historia humana, contada con la menor cantidad de palabras, nada más por el maestro de maestros, Jesús. Presenta a Dios como el Padre amoroso, el Padre listo y siempre dispuesto a perdonar al Hijo que regresa a pesar de todo. Presenta a un hijo que buscó la miseria, el hambre, el dolor y vergüenza, vivir en la miseria solo por el mero hecho de querer seguir sus antojos, de querer buscar su libertad, de querer andar en su independencia. Toto no tenía razones, sino ambiciones. Tenía anhelos carnales, deseos y ambiciones temporales, queriendo vivir su vida a su manera, a su antojo y sin reglas, como hoy muchos jovencitos quieren y como no tienen, solo presumen, sin sujeción, sin nada ni nadie que lo retenga, que le den consejos, con esa expresión que muchos tienen y lo dicen con sus actos, con sus rebeldías: tengo derecho. Tengo libertad de hacer lo que quiero. Es una triste realidad. Quizás bien no lo dicen con palabras, pero sus hechos lo dicen. Y ahí están. El pródigo, por pensar en sí mismo, perdió a la familia. Era dueño de una fortuna estando en el hogar y pidió esa fortuna, una tercera parte, prácticamente. Era dueño, repito, de una fortuna y la derrochó. Abandonó su casa, dejó las reglas, dejó las normas, dejó la sujeción, dejó el respeto, dejó la consideración y se fue a vivir en las calles, prácticamente. Con su padre lo tenía todo, lejos del padre, nada. Lo que he mencionado sigue ocurriendo a diario. Ese jovencito que se revela, según él, diciendo que es vivo, que es mosca, que es astuto, viviendo de mentiras, tan solamente viviendo con caretas. Esa jovencita que se revela contra sus padres, contra el consejo de su madre, contra la orientación de su padre, que se revela y hace de las suyas a espaldas de sus padres. Así son todos aquellos que quieren vivir libres, engañados por el mundo, engañados por la carne, engañados por la codicia que nace de su entorno. Así son. Sin control quieren vivir, sin consejos quieren andar. Y ahí está la situación, como leemos en noticias, de jovencitas que conocen, se enteran del aborto y de repente están practicándolos, adolescentes practicando, y como ya no pueden controlar, quedan embarazadas y están arrastrando una vergüenza. Claro, por ende, optimistas por un consejero negativo le dicen: levanta la cabeza, porque tú puedes, ¿cierto? Pueden, pero ¿cómo? ¿Cómo están delante de Dios? ¿Cómo están delante de ellos mismos, de ellas mismas?
queriendo buscar libertad, vivir a su manera, a su antojo, quedan en una situación lamentable. Las cárceles están llenas de jóvenes con orientaciones negativas por haber escuchado el consejo de los de afuera, no el consejo paterno ni materno. ¿Saben? Dios está siempre dispuesto a recibir y perdonar y festejar el retorno de todo aquel que se arrepiente y regresa. Eso es lo que aprendemos de esta parábola. Ingresemos a tu historia, digo, a la historia de Toto. Obsérvese en el pasaje que nuestro hermano ya lo leyó, tocamos, fíjense, versículo 11 al 13. Él abandonó la casa, abandonó su casa, su hogar. Versículo 11 al 13. Fíjense. Vamos a leer desde el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Claro. ¿Cuántos están en una provincia apartada, donde papá no lo ve, donde mamá no puede mirarlo, donde la familia no lo puede ubicar, lejos, buscando un lugar donde estar en una vida negativa, en una vida donde los consejos no caben? Abandonó la casa paternal. Dice la historia, Jesús contando esta parábola, dice que era el menor, el inexperto de los dos hijos de este padre de familia, de este dueño y señor de tierras, de un potentado en sí, un hacendado, pero de buen corazón, porque la parábola no dice que interrogó al hijo menor, simplemente que el hijo menor pidió y este cedió al antojo de su hijo menor. Prácticamente al solicitarle la herencia que le correspondía, una tercera parte, este estaba llevándose antes de tiempo. Esta valentía, entre comillas, de este jovencito, este reclamo que le hizo al padre, abiertamente estaba expresando que no deseaba nada del padre, no le interesaba su padre, prácticamente quería que su padre muriera para que sea heredado, pero él dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Allí hay un sentido de osadía y de ofensa, pero el padre otra vez le dio. Hubo un tiempo para que reflexionara, obviamente, antes de irse. Él podía haberse sentado, escuchado los consejos. Me imagino a personas del entorno orientándole, rogándole, pero él hizo caso omiso a todo consejo, así como hoy en día hacen caso omiso a los consejos de amigos, de familiares, incluso hacen caso omiso de los padres. Escuchan, sí, lo escuchan, sí. Gracias, sí, no te preocupes, sí, no se preocupen por mí, y están sumidos en la miseria del engaño y del pecado. Lejos de casa, todo se gasta. Lejos de casa, imagínense, tiene que afrontar situaciones, porque lejos del hogar, nada es fácil. Allí tienes que pagar. Abandonó la casa, un lugar de sujeción, un lugar de normas, un lugar donde se labra un porvenir, donde la orientación viene con palabras y también con rigor, y no le gusta, a muchos no les gusta, quieren la independencia, pero no saben a dónde están yendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Alejándose, abandonando su casa, prácticamente se fue lejos del hogar.
Y cuando hablo del hogar, no me estoy remitiendo a la construcción de madera, de barro o de ladrillo, de piedra. Cuando hablo del hogar, me refiero a los corazones que se funden allí en amor por ser parte de la familia. Y este joven no le importó quizás el ruego paterno, no le importó el ruego de la madre, no le importó qué pensarían sus demás familiares, simplemente se alejó, se fue del hogar. Jóvenes, cuando están actuando con mentiras, con engaños, están alejándose del hogar. Cuando están engañando a sus padres, vienen de otros lugares y dicen vengo de tal lugar, mintiendo, están alejándose del hogar. Y un día harán eso con ustedes. Porque el pecado es como un boomerang. Ahora bien, fíjese, lejos del hogar, versículo 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Obsérvese, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Estaba en una provincia apartada. Y en una provincia apartada nadie te tendrá en cuenta cuando despilfarras tu vida, cuando despilfarras tu tiempo, tu dinero, tus talentos. Dice la Escritura, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando todo lo hubo derrochado, la palabra es derrochar, porque no invirtió. Por muy grande que sea tu riqueza, puede tener un final. En esta vida nada dura. Si bien el derroche del dinero por una noche de placer, una noche de fiesta y jarana con amigos, alegra, pero alegra muy poco y lo que queda al final es un vacío y un dolor y un pesar que pasan por alto y en los días venideros continúan en lo mismo. Nada en esta vida dura, nada dura para siempre. La salud, las fuerzas, la belleza, el cuerpo atlético, todo se gasta, todo se acaba. Por eso no debemos dejar de lado las normas, las veredas, los senderos que están allí habilitados para seguir en un rumbo correcto. Dice la Escritura, contando Jesús la parábola, a Toto comenzó a faltarle. Ese era el momento cuando comenzó a faltarle, cuando vio una necesidad. Es el momento de volver, pero no. Allí se levanta el orgullo, la soberbia. Yo solo puedo. Yo me la busqué y yo lo enfrentaré. Yo lo encontré el dolor, pues yo lo voy a afrontar. El orgullo muchas veces nos impide pedir ayuda porque se piensa que pidiendo ayuda es cobardía, pero peor se hunden. En una provincia apartada no hay quien le devuelva lo que perdió. Por eso digo, era el momento cuando él vio la necesidad, cuando comenzó a faltarle.
Él debió pensar que no estaba haciendo bien las cosas, debió pensar que no estaba en los lugares adecuados y no tenía los amigos que debería tener. Debió volver a su casa, pero repito, la soberbia pudo más. Yo solo puedo. Si caí, saldré. No, no saldrá. Si perdí, lo volveré a encontrar. No, no lo encontrará. Se hundió peor, lejos del hogar, lejos de Dios. Uno está siempre en peligro. Creyó que podía resolver su problema solo o que alguien que no era de la familia le ayudaría, pero eso es difícil. Entonces, cuando él comenzó a ver las faltas en su vida, él debió volver. Entonces, allí empieza el inicio de hacer cosas humillantes. En una ocasión, en la ciudad de Chosica, conocí a un joven mal vestido, con zapatillas terriblemente rotas y sucias, sentado en una piedra. Sentía lástima por este joven. Yo no era creyente, aún sentía lástima. Y solo le decía, ¿por qué no vas a tu casa? Él me miraba con esos ojos rojos, como si fuera un ebrio, allí, delgado, la ropa sucia. Me escuchaba y simplemente bajaba la cabeza. No podía hacer nada más. No era creyente, tendría 17 años, recuerdo. Pero al poco tiempo descubrí dónde él vivía. Tenía una casa grande. Su padre era abogado. Su padre controlaba vamos a decir, un estudio de abogados. Lo tenía todo, todo. Simplemente él no quería estar allí y se alejó porque se metió en el vicio de las drogas. No quería volver. Muy en el fondo le embargaba la vergüenza, pero debería volver. Muchos están sumidos en ese laberinto de no saber cómo regresar, cómo retornar. Entonces empezó a hacer cosas humillantes como levantar la mano y pedir la voluntad de la gente. Y la gente no le daba porque hablaban para drogas, está pidiendo. Así es cuando se vive en una provincia apartada, lejos de Dios. Dice la Escritura que él se arrimó a unos hombres de ese lugar, de esa tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y apacentando cerdos, observaba cómo los cerdos comían bien, comían mejor, y quería comer la comida de cerdos. Ni eso le querían dar. He conocido a gente haciendo trabajos vergonzosos y hablar entre ellos cuando hacían ese trabajo realmente vergonzoso. Escuchaba que decían, hey, ¿hasta dónde hemos llegado? Y el otro movía la cabeza negativamente. ¿Hasta dónde he llegado? Así estaba Toto, este pródigo.
¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Se estará usted preguntando de esa misma forma en ocasiones? ¿Hasta dónde he llegado? Deseaba llenar, comer, satisfacerse, aunque sea con comida de cerdos. Ni eso tenía. A nadie, fíjate, estimado, a nadie le importa más nuestra vida que Dios. Nadie sufre más por uno cuando sufre. Nadie sufre más que Dios. Tus padres lloran, sufren. Dios más. Por eso, si alguien escucha este mensaje y sabe que su vida está sin brújula, le digo, el que sufre, el que te anhela, el que nunca pensó mal de ti, el que nunca pensó mal de ti es Dios. Él te anhela, vuelve a Él. Más que tus padres, Dios te anhela, Dios te espera, Dios sufre. A tal punto que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por el más vil pecador. Ese es el corazón del Padre de la parábola. Este pobre Toto estaba viviendo ya del pasado, porque fíjese, como hoy en día muchos tan solamente están allí estacionados y acentuados en el pasado y no hacen nada más por el futuro y están allí totalmente arrinconados a un conformismo barato. Versículos 17 al 18, ahí estaba Toto viviendo del pasado. 17 y 18. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta allí tan solamente eran añoranzas. Hasta allí todo era una vivencia del pasado, reconociendo la abundancia de el hogar, toda la riqueza que tenía su casa. Y la historia es la misma. Muchos viven del pasado. Lo tenía todo. Podía haberlo logrado. Podía haber hecho. Tonto de mí. Podía haber estado allí. No debía haber salido. Tonto de mí. Debía hacerle caso a mi padre. Tonto de mí. Debía haber ido con él. Tonto de mí. Y se quedan allí. Sé que la malogré y se quedan allí. Sí, estoy hundido y se quedan hundidos. Hasta que este joven, dice la parábola, empieza a tomar conciencia. El meollo en toda persona que está en desgracia es desobediencia a Dios. Recordaba que aún los siervos de su padre, los empleados del padre, tenían más que él, tenían abundancia de pan y él en la miseria. Cuando nos alejamos de Dios, todo es retórico, nada es seguro. ¿Cuánta gente en el dolor buscan consuelo en el alcohol, en las drogas? Y escuche bien, toda persona que se aleja de Dios también se aleja de sí mismo. Y lo que toma la delantera no es él, sino el pecado que lo domina.
Le da lugar al diablo y el diablo ni camina con él, tan solamente levanta el mal que hay en él y va solo. Me imagino que cuando Dios le pregunta a la serpiente, ¿por qué? Él va a decir, yo no hice nada, ellos lo hicieron, yo no los obligué, no los empujé, no los jalé, ellos tomaron, fue voluntad de ellos. Y así está el hombre hoy, sin Dios. Este muchacho, Toto, reconoció que había cometido un error y dice, volviendo en sí. Es que para él aparentemente todo estaba bien. Es como cuando ese jovencito se enamora por primera vez y conoce a esa chica. Toda la familia, todo el mundo le dirá, oye, pero esa es más fea que un atardecer sin sol. Oye, pero esa es más fea que mejor no pienso porque voy a tener pesadillas. Pero digan lo que digan para el chico, para ese jovencito enamorado, ella es la mejor mujer del mundo. Es la más hermosa de toda la tierra. Hasta que vuelve en sí. O como ella se enamora de aquel que antes de entrar a casa la persona primero entra la nariz, pero para ella es el príncipe, pero para otros es lo peor. Así en un sentido es el pecado. El hombre que está esclavizado de su carne, de su orgullo, no escucha consejos, no oye orientaciones. Pero este hombre reconoció muy en el fondo, volvió en sí, estaba loco. Al inicio, en un sentido, estaba loco. Porque según él estaba en su razón, pero estaba loco. Mejor dicho, estaba toto. ¿Saben? Cuando volvió en sí, ese fue el comienzo del fin de su miseria. Reconocer y levantarse. Hasta este momento él estaba añorando, pensando en el pasado y suspiraba y quedaba allí y los cerdos comían lo que él quería comer. Ese fue el comienzo del final de su miseria. Reconocer y levantarse, es decir, hacer lo correcto, volver al lugar correcto, tomar decisión. Lo que importa es la acción correcta. Versículo 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia? Su padre. Y corrió. ¿Quién corrió? Su padre. Y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó la inmundicia, el mal olor. Lo que importaba era su hijo había regresado y le besó. Observe, nótese, capte cómo es el corazón de Dios. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando leo esta porción de la Escritura, no estoy mirando al padre de la parábola, estoy mirando al padre que envió al hijo y contaba la parábola. Ese padre Dios, el eterno Dios, dice Juan, Dios es amor.
Este joven quizás en el camino pensó, me recibirán, me castigarán, me harán trabajar para pagar todo lo que he perdido. ¿Qué no habrá pensado? Muchos por temor, por miedo, no hacen lo correcto. Joven, jovencita, al rebelarte con tus padres, no lo haces contra ellos. Al ser agresivo con tus padres, agresiva con tus padres, no lo haces contra ellos. Al engañar a tus padres, engañar a papá, engañar a mamá, con apariencia de obediencia, no lo engañes a ellos. ¿Estás engañando a Dios? No, Dios no puede ser engañado. Toda ofensa no es contra ellos, es contra Dios. No se equivoquen. Muchos hoy en día trajinan con su vergüenza, producto de su rebeldía y desatinos. Lo que recibió en casa este pródigo fue todo lo opuesto a su pesimismo. Todo lo negativo que pudo haber pensado, nada de ello encontró. En Dios no hay signos de querer condenarte. En Dios no hay el más mínimo pensamiento de mandarte al infierno, porque Dios no manda a nadie al infierno. La Biblia menciona que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué la humanidad cae en el lugar del diablo y sus ángeles? Porque quieren, porque neciamente se rebelan, en su orgullo se alejan de Dios, y no es Dios quien los lanza a ese lugar de tormento, son su rebeldía, su propio pecado, su propia maldad. Ellos mismos buscan ese lugar, ellos caen. Dios no manda a nadie al infierno. Por eso encontró amor, comprensión, consideración, aprecio, perdón. ¿Saben? La religión nos engañó. Y la religión inventó el purgatorio. Entonces, si mueres en tus pecados, te irás al purgatorio. Y si tu familia empieza a pagar, te sacarán del purgatorio. Mentirosos hijos de Satanás. No es así. Un padre que lo recibía con amor, no hubo ningún reclamo, nada de penitencias, nada de ponte a trabajar y paga lo que me quitaste, nada de ello. Solo amor. Le hicieron fiesta, alegría. Dice, empezaron a alegrarse. Esta expresión, empezaron a regocijarse. Bueno, llegó el que estaba perdido. Fue hallado. El que estaba muerto ha resucitado. Y el padre dijo, sacad vestidos. ¿Vestidos? No, sacad el mejor vestido y vestidle. Atrás los andrajos. Recuperó el honor. Recuperó el acento de la persona que es en el Padre. Siguió siendo el mismo. Poned un anillo en su mano. ¿Saben qué significa el anillo? Señal de confianza. Lo mío sigue siendo tuyo, hijo. Confianza. Recuerdo cuando Faraón le dio su anillo a José. Prácticamente le dio el imperio. Y calzado a sus pies. Seguridad en su vida. Todo es nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Y es más. Y comida, abundante comida.
El becerro gordo pagó el pato. Estaba perdido, estaba muerto, suficientes motivos para regocijarse, para celebrar. ¿Y saben? Esta parábola enseña lo que es Dios. Él se alegra. Cada conversión, cada pecador que se arrepiente y viene a Dios en Cristo, no que busca una religión. No hablamos de religión. En el mundo hay muchas religiones y fueron las religiones que crucificaron a Cristo Jesús usando a la política. Fíjese lo que leemos en Lucas 15:10, más atrás de lo que hemos leído. 15:10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios. Él se alegra. Como dice el profeta, se alegrará sobre ti con cánticos y se regocijará Dios. Cada conversión es un motivo de fiesta en el cielo. Cuando éste retornó al hogar, dejó de ser Toto. Ahora era uno de los príncipes con nombre propio. ¿Y tú, amigo, seguirás como Toto? ¿Y tú, amiga, seguirás siendo amiguita de Toto? Vengan hoy arrepentidos al seno del Padre. Dios tendrá lo mejor para ustedes y lo tienen. Una nueva vida, limpios y libres. Por eso deben creer en Cristo Jesús, el que contó esta parábola del Padre que es todo amor y cómo perdona a este hijo que malgastó su vida. Arrepiéntanse, ríndanse a los pies de Jesucristo ahora.